buenas noches. La Biblioteca Nacional del Perú les da la bienvenida a la presentación del libro La caída visual de Fernando Belaúnde Terry y Francisco Morales Bermúdez, de la autora Cristabel Rocarrey Ros. Se trata de una coedición, la primera coedición que tenemos entre la Biblioteca Nacional y el IEP, y esperamos que sea el inicio de muchas. Así que le doy la palabra a nuestra jefa institucional, María Emma Manarelli. Bueno, muy buenas noches. Solo para complementar las palabras de Gracia Angulo, que ha coordinado con el IEP esta publicación que nos complace. Nos complace, bueno, por la obra misma, por poder difundir a una autora como Cristabel Rocarrey y su producción, y también por la alianza con el IEP, ¿no? de la Biblioteca Nacional del Perú con el IEP, que nos fortalece y nos coloca una vez más en el espacio cultural, académico, intelectual, ¿no? Para la Biblioteca Nacional del Perú es fundamental abrirse, hacer alianzas, convocar a las personas, ¿no? Y todo aquello que nos permita, que nos aleje de cerrarnos, de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos una política de apertura. Creemos que la buena marcha, la buena gestión de la Biblioteca Nacional en su aspecto patrimonial, en lo que es el servicio público y en lo que es nuestra calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, tiene mucho que ver con la convocatoria al público cada vez más diverso, ¿no? Cada vez más diverso, y eso es bueno y eso es un desafío para nosotros en todos los niveles, ¿no? En términos de cómo cuidamos nuestros fondos, que son los de ustedes, por supuesto, son fondos públicos, nuestros documentos, nuestro patrimonio, nuestra memoria. Ya tendrán algunas noticias nuevas pronto que nos satisfacen, que nos enorgullecen, y será una sorpresa que ojalá la puedan disfrutar tanto como nosotros. Bueno, como les decía, tener al público cerca es pues una garantía para la gestión de la biblioteca en todos los sentidos. Por eso pues tenemos un conjunto de actividades, un conjunto de publicaciones, una política de preservación y bueno, estamos en constante diálogo con las personas, con el público del Perú, de Lima, que es cada vez más complejo, más diverso, más numeroso, lo que es bueno, pero que al mismo tiempo también es un desafío, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente haber venido aquí para compartir con nosotros. Nos sentimos, de veras, reitero, muy satisfechos con este acercamiento con el IEP. Nos unen objetivos comunes, fortalecer el espacio público, la cultura escrita, el debate, el intercambio. Bueno, y en este sentido, bueno, en esta oportunidad, el humor, ¿no? Que creo que es también una de las mejores maneras de vivir las experiencias críticas, ¿no? Por las que pasamos como país, como región, como continente, ¿no? Mientras, o sea, creo que el humor es un indicador de salud, ¿no? De salud mental, de vitalidad, que nos orienta y nos consuela. Y por otro lado, si bien no he leído el libro, que voy a hacerlo porque tengo mucha curiosidad, sospecho que aquí hay también un acercamiento muy novedoso y creativo a la historia política, que si bien esta disciplina, ¿no? de la historia se ha complejizado y se ha abierto mucho últimamente, me parece que en este caso, al
acercarnos a lo político a través del humor, también nos estamos acercando a lo político desde las emociones, desde los afectos, y creo que la historia política se renueva, ¿no?, con este ingrediente que es fundamental, incluso más que un ingrediente, ¿no?, para entendernos y que nos permite también, más que sobrevivir, bueno, vivir los momentos críticos, como decía, de la manera más creativa, ¿no?, y que ventila la vida cotidiana misma, el humor, ¿no?, y en este caso también ventila los marcos conceptuales e interpretativos de la historia política. Entonces, muchas gracias y gracias por estar aquí también. Disfrutemos de los comentarios. A continuación, invito a Raúl Hernández Asensio, él es director general del Fondo Editorial del IEP, y también a los comentaristas de esta noche. Bueno, la autora, Cristabel Rocarrey, Claudia Rosas y Omar Ceballos. Raúl va a fungir de moderador ahora en esta noche. Gracias a todos ustedes por estar acá en esta tarde. Sabemos lo complicado que es muchas veces en Lima acercarse a este tipo de eventos, con lo cual les agradecemos doblemente por haber venido a la Biblioteca Nacional a la presentación de este libro. Para nosotros, como Instituto de Estudios Peruanos, publicar este libro es por múltiples razones una alegría. En primer lugar, es una alegría por el propio tipo de libro que se trata. Ustedes saben que el Instituto de Estudios Peruanos es una editorial fundamentalmente dedicada a poner al servicio de múltiples colectivos el conocimiento generado en ciencias sociales sobre la realidad peruana y latinoamericana. En ese sentido, el libro que presentamos hoy de Cristabel nos permite esos acercamientos, pero lo hace de una manera que no es estrictamente académica. O mejor dicho, sin dejar de ser académica, es también una manera en la que nos permite acercarnos a esa realidad de una manera más amena, de una manera, como ha señalado la doctora Manarelli, diferente a través del humor político. En ese sentido, forma parte de un esfuerzo que queremos impulsar desde el Instituto de Estudios Peruanos por poner a disposición del público textos de alto rigor académico, pero que al mismo tiempo nos permitan trascender solo la comunidad académica. Nos permitan también llevar las discusiones y los debates a otros ámbitos y a otro tipo de actores y de públicos. En segundo lugar, es una satisfacción este libro por el tipo de alianza institucional que nos ha permitido poner en marcha con la Biblioteca Nacional. Como ha señalado María Emma, la Biblioteca Nacional y el Instituto de Estudios Peruanos comparten buena parte de sus objetivos. Buena parte de sus objetivos de promover la cultura escrita, de promover el conocimiento, de promover la difusión de las ciencias sociales. Esta primera experiencia de colaboración, que esperamos que se repita más adelante, nos ha permitido además publicar este libro con una extraordinaria calidad, como ustedes van a poder ver. Extraordinaria calidad no solamente en la propia edición y el contenido, sino también en el aspecto visual. Ustedes van a poder disfrutar de un libro realmente atractivo de ser leído, de un libro que realmente se puede disfrutar en muchos niveles, no solamente por el conocimiento que genera, sino también por el propio disfrute estético del libro en sí mismo. Y finalmente, es también una alegría este libro porque es el segundo que publicamos de Cristabel. Ella tiene ya una sólida carrera en el trabajo científico, pero el trabajo científico basado en caricaturas políticas. Hace 3 años publicamos otro libro de Cristabel dedicado al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este libro de Juan Velasco Alvarado se agotó en los primeros 6 meses después de publicado. Esperamos que este también sea así. En ese sentido, creo que Cristabel además nos muestra que como ella, como investigadora independiente, que no forma parte de ninguna universidad desde el punto de vista académico, también se puede de esa manera generar conocimiento y se puede de esa manera llegar a elaborar productos con este tipo de calidad. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por estar acá hoy. Lo que voy a hacer a continuación es presentar a los 3 invitados que tenemos, aparte de la autora. La dinámica que seguiremos es que primero los 2 comentaristas tendrán cada uno de ellos una intervención de 20 minutos aproximadamente
y posteriormente escucharemos las palabras de Cristabel. Nuestra primera comentarista, Claudia Rosas, a quien probablemente todos ustedes conocen, es historiadora, es profesora de la Universidad Católica, es magíster y licenciada de la Universidad Católica y además doctora por la Universidad de Florencia, en Italia. Ella es especialista en estudios sobre cultura política de los siglos XVIII y XIX y es además también una infatigable animadora del debate académico y del debate cultural en el Perú. Creo que solo este año, Claudia, ¿cuántos libros has sacado? ¿2, 3? En ese sentido, ella nos va a hacer estos comentarios desde la perspectiva de una historiadora con una larga experiencia en trabajos sobre cultura política e historia política. Nuestro segundo comentarista, José Omar Ceballos, es periodista y caricaturista, ha ganado numerosos premios internacionales en diferentes países y ha colaborado con numerosas instituciones y medios de comunicación como Caretas y El Búho en Arequipa. Entonces le voy a dar primero la palabra a Claudia, quien tendrá aproximadamente 20 minutos para comentar este libro. Creo que mejor aquel de allá, que es más grande. Este no llega más. Buenas noches. Sí, se escucha. Buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, con María Emma Manarelli, la directora de la Biblioteca Nacional, con Cristabel Rocarrey, la autora de este interesantísimo libro que desde ya recomiendo leer, con Omar Ceballos, caricaturista, y con Raúl Asensio, que también ya nos ha acompañado en otras oportunidades, ¿no? Comentando libros. La caída visual de Fernando Belaúnde a Francisco Morales Bermúdez. Es un libro muy interesante, como les decía. Primero quería referirme a su autora. La trayectoria de investigación y publicación de Cristabel Rocarrey es muy fructífera. En el 2016, como comentaba Raúl, ella publicó el libro La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968 a 1975. Y lo menciono porque es una publicación entre el IEP y el IFEA en esa ocasión, porque creo que complementa de muchas maneras lo que en esta oportunidad ella nos está trayendo al analizar las dos coyunturas políticas que están entre el gobierno de Velasco. La línea de investigación sobre política y cultura visual es interesante en su formación. Ella está formada en el King's College de London y lo interesante ahí es que toma esta línea de estudios de la historiografía anglosajona para analizar la cultura visual. En cuanto al tema, realmente es un aporte a la cultura política contemporánea, porque ella comienza analizando la etapa de gobierno de Belaúnde, pero la etapa que va de 1967 a 1968, justo en la coyuntura crítica previa al golpe de Estado militar. Y ahí ella se centra sobre todo en la caricatura editorial, sobre la cual vamos a hablar en un momento. Y luego más bien hace un análisis más rápido del periodo de Velasco, que como les digo ya lo trabajó en otro libro, y va a la etapa de Morales Bermúdez entre 1975 y 1980, donde se centra principalmente en la famosa revista Monos y Monadas. Este vaivén de la política peruana en un momento crucial del desarrollo político del Perú en esos momentos, es vista a través de la caricatura. ¿Por qué es interesante analizar desde la caricatura? La caricatura es
a la vista puede parecer muy simple, como vemos en la carátula, pero en realidad es bastante compleja. ¿Por qué? La caricatura es un medio de expresión satírico, utiliza la sátira, efectivamente, y mezcla elementos de humor gráfico, pero también verbal, escrito, generalmente en frases bastante breves. Y estas se combinan y a veces se alimentan. En algunos casos solo aparece la imagen, y la imagen es la que manda el mensaje. Entonces, las caricaturas son la expresión de una crítica a partir de graficar algún elemento característico del personaje o de la situación, como vemos ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Morales Bermúdez, ¿no? A veces son rasgos físicos. Justamente el término caricatura viene de la palabra italiana caricare. ¿Qué significa caricare? Cargar. Cargar de significados, ¿no? Está también vinculado con exagerar, con la exageración. Entonces, estos elementos que se combinan, gráficos, verbales, esta carga de significados, tiene que ver también con una interpretación y decodificación que implican diferentes niveles de lectura y análisis. Estos elementos son abordados a lo largo del libro por Cristabel para analizar cómo se grafican las diferentes coyunturas políticas que vive el Perú en esos tiempos. Pero hay un elemento más que ella menciona y que vamos a retomar al final, y es que la caricatura también sirve para erosionar la legitimidad de un régimen político, de un presidente, y para formar opinión pública, al igual que los periódicos, que la prensa escrita, pero lo hace de otra manera. Entonces, realmente es interesante porque la investigación sobre caricatura en el Perú no está tan desarrollada. Hay trabajos, como ella menciona, los trabajos de Carla Sagástegui, Paulo Drinot sobre el cuy, Juan Gargurevich, que ha escrito mucho sobre la historia de la prensa escrita y ahí también ha abordado el tema de caricatura, Ramón Mujica, también en un volumen que él coordina, donde también se trabaja la caricatura política, Omar Ceballos, que nos acompaña aquí, que también ha analizado, estudiado y recabado, ¿no?, como testigo muchas de las caricaturas, sobre todo en el caso de Arequipa. A pesar de todos esos esfuerzos, creo que aún falta mucho por investigar y por ello este libro es una contribución a la historia de la cultura visual y el humor gráfico en el Perú, así como a la historia política contemporánea en dos coyunturas importantes. ¿Por qué? La historia cultural nos ha hecho ver en las últimas décadas que ventanas o ángulos de entrada a complejos procesos políticos, económicos, sociales, se pueden dar a partir de elementos que nosotros consideramos cotidianos, elementos del día a día, que podría parecer que no son tan importantes y que en realidad son fuentes históricas de primer orden para poder medir las sensibilidades, en este caso políticas, las opiniones, las construcciones de opinión pública, etc. Entonces, yo creo que rescatar las caricaturas como fuentes históricas es un elemento muy importante y por eso el libro tiene un valor en este sentido. La autora divide el libro en dos grandes capítulos. El capítulo 1, que es el auge y desprestigio caricaturesco de Belaúnde, que es interesante porque nos revela otro elemento de la caricatura. La caricatura no solo sirve para criticar, también para elogiar, ¿no? Pero la caricatura también tiene un proceso como la opinión pública. En un momento se elogia, en otro momento se cae en desgracia. Y entonces eso es lo que vemos en el capítulo 1.
cómo del elogio se pasa a la crítica, a la sátira y a la diatriba, y un buen ejemplo es la caricatura de Belaúnde ahí en la luna, y en realidad la caricatura completa refleja cómo está subiendo la gasolina, el pan, hay una inflación tremenda, ¿no? Mientras el presidente está en la luna, ¿no? Como decimos en la expresión cotidiana, ¿no? Y el capítulo 2 más bien, Francisco Morales Bermúdez y el desmantelamiento visual del gobierno militar. Esto es bien interesante porque en el libro anterior ella ve toda la propaganda política que se arma durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la propaganda visual, ¿no? Que incluye incluso caricaturas, aunque no, la mayoría no son caricaturas, sino dibujos, las representaciones, ¿no? Del gobierno. Y en este caso lo que vamos a ver es justamente el desmantelamiento de esta cultura visual, de estos mecanismos de propaganda que se habían forjado en la primera fase del gobierno militar. Luego de las conclusiones viene una parte que son las imágenes que están divididas por temas. Realmente es muy divertido pasar revista a esto porque es mirar momentos críticos de nuestra historia a través del humor. Y el humor no es como a veces se piensa una cosa fútil o superficial, sino el humor profundo, crítico, que devela la realidad, me parece que es un elemento esencial y además un elemento esencial, como en su momento dijo Gonzalo Portocarrero, sociólogo, de la cultura peruana, ¿no? Y recientemente también se ha editado un libro de Alex Huerta sobre el humor en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que también es un tema a explorar, ¿no? El tema del humor. Y luego vienen, que también me pareció muy acertado incluir, las entrevistas a los caricaturistas, porque claro, ellos están vivos, están trabajando, nos acompañan, entonces tener su opinión, su punto de vista, también me pareció una cosa interesante. Se entrevista a Omar Ceballos, a Carlos Ross, a Juan Acevedo, a Carlos Tobar, a Nicolás Yerobi, a Lorenzo Osores. Y entonces realmente esa parte también es muy rica porque es una parte testimonial de los propios caricaturistas que en la escena cultural, social, política peruana se les da un espacio, un papel para que ellos den su opinión. Entonces esto también me parece muy interesante. Pero vamos al análisis de las caricaturas en sí mismas, ¿no? Primer aspecto que ya he mencionado, las caricaturas favorables al régimen de Velasco entre 1968 y 1975. Este tipo de caricaturas que presenta Cristabel muestran que la caricatura también puede elogiar, que puede ser favorable a un presidente y a un régimen. Y justamente estas caricaturas, que son algunas, no son muchas, que ella presenta, porque no es el objetivo de su trabajo, pero se presentan como soportes del régimen de Velasco. Y ahí lo que se presenta es el apoyo popular de Velasco, ¿no? Al indígena, al pobre, al campesino, cómo Velasco es el líder de la acción política, también la idea de lo que implica una revolución. Entonces son caricaturas, digamos, positivas, ¿no? En este sentido, la caricatura no solamente se trata de la sátira. Como les decía, caricatura viene de caricare, cargar, y se mandan mensajes también positivos utilizando este medio. Ahora, dentro de los tipos de caricatura que también aparecen en el primer capítulo, les decía sobre Morales Bermúdez, yo les hablaba de algo que analiza Cristabel, que es la caricatura editorial, y eso es interesante porque corresponde a la línea editorial de los periódicos, de las revistas, ¿no? Entonces la caricatura editorial es la que aparece en la parte editorial, así como los artículos de opinión.
y tiene un mensaje orientado a persuadir, porque ese es otro de los elementos que tiene la caricatura con su imagen visual. Y es interesante porque ahí también los caricaturistas dicen cómo muchas veces habían caricaturas mandadas a pedido del dueño del diario, la revista, o sea que tampoco hay que pensar que tenían total libertad, ¿no? Entonces, esto, ponerlo en evidencia, también me parece muy positivo, porque estas caricaturas, y en general las caricaturas, son dibujos que condensan muchísima información, a veces, que tienen un impacto visual, pero que también usan, como dice Cristabel, apoyada en la literatura sobre el tema, usan los códigos culturales del contexto. Tanto es así que si de pronto viene un extranjero, alguien que viene de otro país, no necesariamente va a entender y hay que interpretarle o traducirle lo que dice la caricatura, ¿no? Entonces, para mí, las caricaturas que presenta son una paradoja, porque por un lado parecen dibujos hasta infantiles, simples, pero en realidad tienen una complejidad en los niveles de lectura, de interpretación, ¿no? De referentes y de códigos culturales que además me imagino que, como señala, van dirigidos a diversos niveles sociales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la caricatura favorable devenida en sátira? ¿Qué es lo que ocurre con Belaúnde, que inicialmente es un líder político, se le representa con, por ejemplo, Las carreteras, pero que después deviene en un incapaz de dirigir políticamente al país? Y entonces ahí viene, y esta expresión que utiliza la autora, el asesinato simbólico del presidente en 1968. O sea que previamente al golpe de Estado ya hay un asesinato simbólico que sobre todo aparece representado en el semanario La Olla. Y luego finalmente también la caricatura aparece en el capítulo 2 como arma política, ¿no? La sátira que desprestigia al presidente, a Morales Bermúdez. Y una cosa interesante del texto también es cómo ella pone en el centro la figura presidencial. En un país como el nuestro, que es tan presidencialista, ¿no? Incluso la cultura política a veces está orientada a una enseñanza donde la figura del presidente tiene una presencia muy fuerte en la narrativa histórica. Creo que eso es interesante. Entonces también ahí se presenta a Morales Bermúdez como autoritario, como militar, como aludiendo a todos estos elementos. Me queda todavía un poquito. Entonces, para cerrar mi última reflexión, que es una reflexión que va más allá de lo presentado en el libro, que ya de por sí me parece de una gran riqueza, de un gran aporte, y ojalá se sigan haciendo estudios de este tipo. Pero quería referirme a lo que comenté primero, y tiene que ver con que la caricatura, al analizarse en el contexto periodístico, en el contexto de las revistas, pero en el contexto más grande de la política del país en esos momentos, es una caricatura que, al igual que la prensa, al igual que las revistas, al igual que la televisión hoy día, forma opinión pública. Y ahí tiene un poder sumamente grande, ¿no? Y esto lo relaciono más bien con la tradición historiográfica francesa de historia cultural. Los trabajos de Robert Darnton y Roger Chartier para la crisis del antiguo régimen han mostrado como un elemento muy importante de la caída del antiguo régimen, es decir, de la caída de la monarquía, del aguillotinamiento incluso de Luis XVI, tuvo que ver con el desprestigio de la monarquía y la erosión de la legitimidad de un régimen. ¿Y cómo se deslegitima un régimen? A través de los periódicos, la literatura y la caricatura también. Entonces tiene un poder
bastante grande, ¿no? Por eso hemos presenciado ¿no?, en años, hace pocos años, como incluso los caricaturistas podían ser asesinados por las caricaturas críticas que podían lanzar, en este caso no a un presidente, sino a un líder religioso, a una religión, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, no nos asustemos, creo que esto no va a pasar. Ya Omar Ceballos me mira con cara de preocupación, pero claro, que es ahí que se vuelca la violencia también hacia ellos, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, forman opinión pública, y esa opinión pública puede estar orientada a la deslegitimación de un régimen, y no solamente entre las élites, sino también entre otros sectores sociales, medios o populares, donde la caricatura puede calar con mayor facilidad que, por ejemplo, un largo texto escrito con un lenguaje muy difícil, porque es un golpe visual, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un elemento que habíamos dejado un poco de lado y que tenía gran importancia. Pero además, los estudios de Chartier y Darton muestran una cosa que también le preocupa a Cristabel, que es cómo se lee, cómo se interpreta la cultura escrita, y en este caso la cultura visual, aunque Darton también tiene un libro fabuloso sobre caricatura política, ¿no? Donde también analiza la función de estas imágenes, ¿no?, para la Francia del antiguo régimen. Entonces, creo que también entender cómo el nivel de difusión de las revistas, los periódicos donde están las caricaturas, entender en qué espacios se lee, cómo se lee, son elementos, claro, muy difíciles de rastrear, pero que también nos dan mayor conocimiento de cómo está circulando toda esta información, que es lo que vemos hoy día, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no?, que son un soporte relativamente nuevo de caricaturas y donde estas tienen una gran presencia. Entonces, yo creo que esta línea también contribuye a poder entender estos aspectos que le preocupan a la autora, ¿no?, y que también son elementos interesantes. Ya para ir cerrando, realmente me dio mucho gusto leer este libro, me divirtió mucho, pero también me hizo reflexionar y pensar muchísimo. Por eso los invito a leerlo y a disfrutarlo y conocer a través de la caricatura también la historia política del Perú contemporáneo. Felicitaciones, Cristabel, y que sigan las producciones en este sentido. Gracias. Gracias, Claudia. Una característica de la caída visual es que dentro del mismo volumen ustedes van a encontrar diferentes registros. Van a encontrar una primera parte esencialmente analítica, en la cual la autora presenta su argumento con todas las características de un texto académico, una segunda parte gráfica, en la cual se sintetizan buena parte de las caricaturas que la autora está analizando, y una tercera parte testimonial, en la cual pueden encontrar entrevistas con los protagonistas de la historia que Cristabel está contando. Esta diversidad de registros permite recuperar a las caricaturas como un artefacto cultural complejo, como nos ha señalado Claudia. Por un lado, son o pueden llegar a ser objetos artísticos, pero también son herramientas políticas con toda su complejidad. Herramientas políticas que suscitan polémicas tanto en su difusión como en su producción. Y en este sentido creo que nuestro siguiente invitado, Omar Ceballos, nos va a poder contar de primera mano no solamente el libro, no solamente el comentario del libro, sino también todas las experiencias y las vivencias que están en el trasfondo de la obra que ha escrito Cristabel. Muchas gracias.
Bueno, yo estoy absolutamente complacido de estar aquí, sobre todo para presentar el libro de Cristabel, a quien conozco desde hace algunos años, en el año finales de 2010, cuando ella me buscó para hablar sobre la caricatura, y es algo que a mí siempre me complace sobremanera. Siempre estudiantes de las universidades, cuando quieren hacer una tesis referida a la caricatura, siempre están tratando de buscarme para darles una opinión o aportarles de alguna manera. Y yo, la verdad que me siento feliz porque yo soy un militante de la caricatura. En realidad yo estoy tratando desde hace muchísimos años de investigarla, estudiarla profundamente, pero sobre todo por el impacto que esta tiene en la sociedad, ¿no? Los códigos a través de los cuales uno puede comunicar cosas y ver la política desde de un prisma totalmente distinto al que ve el común de las personas. Y gracias a Claudia también, porque ella ha hecho el análisis muy certero y profundo desde el punto de vista académico de este libro, que en realidad es un gran aporte. Y eso a mí me hace muy feliz, de verdad, porque creo que de esta manera las personas van a poder conocer mejor de qué se trata el trabajo de un caricaturista, sobre todo de un caricaturista político. Y por eso yo quiero referirme más bien a cómo es que esto pasa, cómo es que el caricaturista político se desarrolla en el Perú. Y si nos retrotraemos hacia mediados del siglo XIX, el Perú ha gozado siempre de notables dibujantes, sobre todo dibujantes muy buenos, pero casi siempre los caricaturistas han tenido una tendencia política. A diferencia de Chile o Argentina, donde había muchísimas publicaciones donde los dibujantes podían hacer historietas o hacer este tipo de cosas, historietistas notables que hacían cosas de aventuras o de humor blanco simplemente, y tenemos muchísimos ejemplos en Argentina. En el Perú los dibujantes básicamente eran reclutados para hacer caricatura política. Habían muchísimas publicaciones dirigidas por dirigentes políticos, por partidos políticos, que lo que buscaban era utilizar la caricatura como un arma para enfrentarse a sus adversarios, para ridiculizar a los adversarios. Y si uno revisa la historia, se va a dar cuenta que hay infinidad de publicaciones, revistas que duraban muy pocos números y después fenecían, donde las portadas eran casi todas caricaturas, y eran caricaturas muy duras contra sus adversarios. Y ahí viene un tema que es interesante analizar y que Cristabel creo que lo refleja muy bien en este libro, cuando analiza ese trozo de la historia entre la democracia y la dictadura y cómo se comportan los caricaturistas en este proceso. Porque creo que es fundamental esta etapa de la historia para entender cómo los caricaturistas han pasado de ser, lo que dice Juan Acevedo muy certeramente, de ser caricaturistas mano a ser caricaturistas cerebro. Es decir, aquellos caricaturistas que dibujaban por encargo, que el director del periódico o del medio de comunicación o de la revista le decía: quiero que hagas una caricatura que ridiculice a tal persona, para pasar a ser el caricaturista que dice lo que piensa y se convierte en un editorialista. Y ese proceso se ha dado justamente en esta etapa de la democracia y la dictadura de Belaúnde, Velasco y Morales. Porque analizando la historia de ese proceso uno se va a dar cuenta de cómo la caricatura ha ido cambiando y cómo los caricaturistas han empezado a profesionalizarse de alguna manera. Y si bien Claudia lo ha dicho claramente, que la caricatura sirve para criticar, pero también para ensalzar o para digamos, levantar el ego de algunas personas, yo creo que en ese momento deja de ser una caricatura, porque la caricatura básicamente es cuestionadora, es subversiva. El caricaturista es un francotirador, siempre está buscando el otro ángulo que no ve la gente y siempre está tratando de cuestionarlos. Ese es el verdadero caricaturista. Siempre está buscando el lado oculto de la luna, que no ve la mayoría de gente. Y ahí está el talento, porque si bien uno puede escribir un editorial muy largo sobre una determinada coyuntura, un caricaturista en un espacio breve de 10 por 10 puede decir muchísimas cosas. Y ahí está el valor de la caricatura. Este proceso es el que ha ido cambiando. Cuando en la época, digamos, en la época de Leguía, en el quinquenio de Leguía, él, por ejemplo, fundó muchas revistas para defenderse de las caricaturas que lo atacaban. Variedades, básicamente, era una revista que lo atacaba. Y estas publicaciones lo que hacían era reclutar a los mejores dibujantes para decirles cómo hacer la caricatura para la portada. Era un ataque permanente, era una guerra de publicaciones en las cuales el caricaturista estaba en medio.
¿no? Y él simplemente ponía su talento al servicio de quien le pagaba por su trabajo. No había una conciencia crítica por parte del caricaturista. Hacían la caricatura, le pagaban por eso y seguían haciendo otras cosas, como el caso de Binatea Reynoso, por ejemplo, que era un notable dibujante y además pintor, primero de su salón en la Escuela de Bellas Artes, y él hacía las portadas de la revista Mundial, con notable factura realmente. Y él vivía, porque de eso ganaba, de eso vivía, digamos, de lo que le podían pagar. Igual pasaba en variedades con Málaga Grenet, que Málaga Grenet es probablemente el caricaturista más grande que ha tenido este país. Y sin embargo, él, si bien él después desarrolla una vena muy filosa y empieza a hacer caricaturas muy duras, ese proceso en el cual él tenía 19 o 20 años, cuando prácticamente ha publicado en todas las revistas que habían en ese momento, cuando se va del país, él empieza ya a entender que la caricatura puede ser un medio para decir lo que piensa. Y esa es la clave del cambio en el cual el caricaturista pasa de ser caricaturista mano para ser caricaturista cerebro. Y eso pasa aquí, en esta etapa en la que Cristabel narra muy bien y describe muy bien, no solo académicamente, sino más es un análisis profundo de lo que está pasando en esta etapa con los caricaturistas. Si uno revisa la etapa en la cual los caricaturistas empiezan a cuestionar el gobierno de Belaúnde, que por todos lados hacía agua, tenía graves problemas con su relación con la International Petroleum Company, con el tema de la página 11 y con todos estos detalles de la historia que los caricaturistas reflejan muy bien en los medios de comunicación. Hay esta caricatura que está justo atrás y que forma parte de la portada, que es la caricatura de Croce, donde se le ve a Belaúnde sentado, echado en una luna, con medias, ni siquiera con zapatos, y la caricatura completa se ve atrás unos ovnis que están volando, que es el costo de vida, el alza del azúcar, del pan, en fin, ¿no? Eso es básicamente lo que describe Croce. Yo conocí a Croce, ya murió, y Croce no era un caricaturista cerebro, él era militante aprista, él dibujaba en La Tribuna en ese momento y el APRA le decía qué es lo que tenía que hacer para cuestionar al gobierno. Y entonces él no le importaba, en realidad él no era, él siempre decía, yo no soy un caricaturista político, yo soy un caricaturista, soy un dibujante. Y bueno, él hacía lo que le decía el director de La Tribuna. Entonces, si de lo que se trataba era cuestionar al presidente, él hacía eso, para eso le pagaban, ¿no? Y esta caricatura es emblemática, y muy bien que haya ido en la portada, porque muchos años después, en el segundo gobierno de Belaúnde, cuando termina la dictadura, y Belaúnde vuelve a hacer lo mismo que hizo en versión renovada en el primer gobierno, es Alfredo Marcos, cuando era un caricaturista que cuestionaba y no lo que se ha convertido ahora, lo sube en una nube y lo dibuja en una nube. Y a partir de ese momento todos empezamos a dibujarlo en una nube y lo estigmatizamos al presidente Belaúnde. Pasó de estar en la luna a estar en las nubes, ¿no? Y eso es emblemático, y uno se da cuenta cómo puede estigmatizarse a una persona a través de una caricatura. Y claro, es que si no lo dibujamos con el mapa, que era típico en él, vamos al mapa, decía, porque él siempre hablaba de la carretera marginal y del Perú y estas cosas, lo dibujamos en una nube. Y fue Alfredo quien lo subió a la nube. Y después Eduardo, y después yo, y después muchos otros que empezamos a dibujarlo en las nubes. Pero fíjense ese proceso. Luego viene la dictadura. Viene primero el golpe militar de Velasco. Y Velasco, que es como bien hace un momento refería el doctor Costa, inicialmente no era un gobierno de izquierda, era un gobierno nacionalista que pretendía rescatar, digamos, las raíces profundas del Perú, de los desposeídos, de los marginados. Se convierte luego en una tendencia de izquierda, un poco rara, dicho sea de paso, pero muchos caricaturistas empezaron a simpatizar con el golpe militar de Velasco. De hecho, había una buena maquinaria, intervinieron los medios de comunicación y utilizaron muy bien esta maquinaria de Cinamos para hacer una propaganda en favor del gobierno. Muchos dibujantes, no solo Juan Acevedo, el mismo Carlín, que es un notable caricaturista, trabajaron para el gobierno de Velasco. Entonces, si uno revisa en el libro de Cristabel, se va a dar cuenta cómo las caricaturas se convierten prácticamente en ilustraciones de lo que estaba pasando. No eran cuestionadoras, no eran críticas, eran simplemente caricaturas que reflejaban un momento histórico, una coyuntura política y nada más. No daban risa, no había ese condimento de humor, no había nada de eso, no había un cuestionamiento detrás de todo eso, y la caricatura empieza a perder valor, desde mi punto de vista. Pero esto va pasando. Luego
viene el golpe militar, viene la sucesión con Morales Bermúdez, y Morales radicaliza su posición, se va más hacia la derecha, y se empiezan las protestas en las calles. De hecho, hay una larga huelga de los maestros del SUTEP en ese momento, que radicaliza la situación política. Los caricaturistas empiezan a tomar una posición, surge Monos y Monadas en un momento en el cual el país necesitaba entender lo que estaba pasando a través de la caricatura, y qué mejor vehículo que ese para entender lo que estaba pasando. El gobierno no se atrevía a censurarlo, hay incluso un atisbo simplemente de querer censurar un número de Monos y Monadas, justo la que ella registra en el libro, donde se ve a Pedro Richter Prada, que fue ministro del Interior, jalando la bomba de un baño, y están las revistas que cuestionaban al gobierno en la taza del baño, como para jalarlo. Y Monos dice, ¿por qué a nosotros no nos censuran? O sea, que nosotros no significamos nada, por favor, censúrennos, ¿no? Se burlaban en realidad de Morales. Y aquí quiero contar una anécdota que creo que va a servir para entender bien qué es lo que estaba pasando, porque yo lo sufrí en carne propia. Yo en ese momento tenía 18 años, viví en Arequipa, yo estudiaba biología, yo pensaba ser biólogo, después quería ser médico, y si bien yo dibujaba desde muy niño, no sé por qué razones no estudié en artes, ¿no? Pero estudiando biología, entré a la Escuela de Bellas Artes de Arequipa a hacer unos cursos libres porque me gustaba dibujar. Y ahí conocí un grupo de amigos que hacían caricaturas, y yo en ese momento era un apasionado ya de la caricatura. Hacía caricaturas a mis compañeros en la universidad, a los profesores, en fin, cosas que uno hace de travieso. Y nos juntamos a hablar de lo que nos interesaba a todos, la caricatura política, ¿no? Y empezamos a caricaturizar lo que pasaba en la Escuela de Bellas Artes. Cuestionamos al director, cuestionamos a los profesores que se dormían en la clase, cuestionamos todo lo que empezamos a hacer caricatura de una coyuntura muy local, muy cotidiana, muy doméstica, digamos, sin darnos cuenta que lo que estábamos haciendo era germinar lo que después podría ser la caricatura política, ya entendida a un nivel superior. Un profesor que nos dijo, ¿por qué ustedes no hacen cosas más de política, más de lo que está pasando en el país? Nos empezó a hablar de lo que estaba pasando con Morales Bermúdez, y él nos impulsó para hacer una exposición de caricaturas en una galería de arte, cosa que no se había hecho hasta ese momento. Y él nos bautizó como 3 en Contra. Éramos 3 caricaturistas, muy jóvenes todos, 17, 18 años. Rafa Polar, que está por aquí, gran amigo mío, Lucho Pantigoso y yo. Éramos los 3 que hacíamos caricaturas. No tan buenas como realmente valía la pena, pero eso era lo que había. E hicimos una exposición, y la muestra se llamó 3 en Contra. Y se exhibieron en una galería muy concurrida en Arequipa en ese momento, que se llamó la Galería del Banco Popular, que era una suerte de pasadizo y había muchísima gente. La exposición fue un éxito. En ese momento se decía que la gente comía nicobita, ¿no? Que además había muchas protestas contra los maestros, conseguimos bombas lacrimógenas usadas, las pusimos exhibiendo con un letrero, pusimos un plato de nicobita. En realidad empezamos a jugar con lo que estaba pasando, con algunos elementos para hacer caricatura desde otro ángulo. Y la exposición fue un éxito. 3 meses después armamos una segunda exposición, y esta vez se llamó 3 en Contra a la mala. Y realmente fue a la mala, porque la exposición solo duró un día. Al día siguiente, Seguridad del Estado intervino a la galería, se llevaron todas las caricaturas y apresaron a uno de los amigos que estaba en ese momento en la galería. Yo no estaba en ese momento, fue como en la mañana, como a las 10 de la mañana. Yo me enteré luego de esto inmediatamente y me escondí en la casa de mi abuela, porque la policía había llegado a mi casa. Yo estaba absolutamente asustado, yo no sabía qué habíamos hecho, o sea, qué había pasado para que esto pase, ¿no? Y entonces habían apresado a él, a Rafa Polar, que está por aquí, él fue el primero que lo detuvieron, Lucho Pantigoso después lo encontraron. En ese momento se desató en los medios de comunicación locales una gran protesta en favor nuestro, que decía era un atropello, cómo podían ser que habían censurado una exposición. La Escuela de Bellas Artes tomó el local de la escuela en protesta en favor de nosotros. Unos abogados salieron a las radios a decir que ellos iban a defendernos gratuitamente, en fin, y con todas esas promesas yo me entregué. Entonces fui a
nos llevaron a seguridad del Estado, fue una cosa horrible, nos llevaron a un sótano, tal como las películas, nos pusieron un reflector en la cara y nos dijeron, estaban todas las caricaturas sobre la mesa. Yo recuerdo cuando me llamaron a mí para interrogarme, yo había hecho una caricatura de Pedro Richter Prada conversando con otro militar, donde le decía algo así como que por qué no hacían una cámara de gas para meter a todos los huelguistas, y él decía que no era necesario, que con el costo de vida era suficiente, se iban a morir de igual manera. Y yo recuerdo que el policía me dijo, este es el ministro Pedro Richter Prada. Y yo le dije, no, no es. ¿Cómo que no es este igualito? Me dijo. Bueno, pero no es, le dije. Yo estaba de miedo, yo estaba muerto de miedo de lo que me iba a pasar. Las protestas salieron, había en las calles, la gente tomó las calles, tomaron la prefectura en ese momento, y entonces con esta presión nos pasaron al juez inmediatamente. En una furgoneta de esas típicas donde llevan a los detenidos, nos llevaron a la prefectura nos pasó al juez, y el juez tenía las caricaturas sobre su escritorio, y dijo, bueno, yo, chicos, los quiero felicitar por lo que han hecho. En realidad yo los condeno más bien a que me hagan una caricatura a cada uno de ustedes, pero los voy a liberar. Y nos liberó. Muchos años después yo lo entrevisté a este juez para el libro que después que publiqué sobre los caricaturistas arequipeños, y él me contó que había recibido muchísimas presiones del propio Ministerio del Interior para que nos encarcelen como una muestra de escarmiento para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Y yo creo que este episodio, si puede resultar muy gracioso, creo que revela más bien lo que en ese momento la dictadura quería, evitar cualquier tipo de críticas, ¿no? Sobre todo porque las caricaturas pueden llegar a mucha gente, pueden transmitir muchas cosas que normalmente no lo podemos entender a través de los medios de comunicación de manera formal. La caricatura muestra ese otro lado que normalmente no lo vemos, y creo que ahí está su valor, ¿no? Conté esta anécdota y esta historia porque Morales en realidad se enfrenta a una gran cantidad de caricaturistas que empiezan a cuestionarlo a través de los medios de comunicación, a través de Monos y Monadas sobre todo, que se convierte en un baluarte del cuestionamiento del régimen en ese momento. Y él se ve contra la pared porque no puede censurarlo, porque eso implicaba una mala imagen al exterior, a pesar de que ellos tenían una política de contrasubversiva muy fuerte, de una represión permanente y constante contra los que protestaban contra el gobierno. Y además él tenía la promesa de que tenía que devolver los medios a los dueños a los que se les había confiscado estos medios de comunicación. Y entonces yo creo que él se vio contra la pared y no podía censurarlos. Pero la caricatura jugó un papel fundamental en ese momento para entender qué es lo que estaba pasando realmente en el gobierno con respecto a la sociedad y con respecto a lo que venía sucediendo en ese momento. Ya después viene Belaúnde nuevamente, y como les conté, Belaúnde sigue en una versión renovada de lo que hizo en su gobierno anterior, y los caricaturistas lo dibujaron en las nubes, ¿no? Y creo que eso refleja claramente lo que los caricaturistas entendimos en ese momento de lo que estaba pasando. Cuando uno revisa el libro de Cristabel, y eso creo que es un gran aporte el que ha hecho ella, porque no hay publicaciones, muchas publicaciones respecto a la caricatura. Cada etapa de la historia política de nuestro país merecería ser revisada a través de los caricaturistas, porque hemos tenido una gran cantidad de caricaturistas que se han encargado de graficar lo que pasaba a través de sus dibujos. Y lo que ella hace en este libro es recoger ese trozo de la historia para entenderlo desde ese punto de vista. Y ella describe además cada caricatura que publica en esta selección que hace para el libro, para que el lector además saque sus propias conclusiones. Ella no va más allá, si bien hace un análisis crítico al inicio y académico sobre todo de la caricatura, lo que hace luego después es escribir cada una de ellas para que uno saque sus propias conclusiones, y uno a lo largo de la revisión de esta selección de caricaturas puede entender el comportamiento político de los gobernantes, de los políticos, no solamente desde el análisis, digamos, estético del caricaturista, sino de lo que significan eso. Y ahí uno puede darse cuenta cómo la caricatura puede ser en un momento un elemento de propaganda para el gobierno, y cómo después se convierte en un elemento crítico y además importante y necesario para que la gente entienda qué es lo que estaba pasando. Esa lectura creo que es lo más valioso
que uno puede rescatar de este libro, porque ella lo pone en evidencia. Cristabel hace un aporte fundamental, creo, en ese sentido, y yo la verdad es que soy muy complacido de que esto haya pasado, porque ya les dije, yo soy un militante de la caricatura, y de modo que este tipo de publicaciones son un aporte necesario e importante para entender este proceso que tan poco se ha estudiado y se ha publicado, cuando muchos de ellos, y ella misma cuando estaba haciendo la investigación para este libro y para su tesis cuando la hizo, encontró que había poca bibliografía. Lo que uno encuentra más es artículos sueltos en algunos periódicos, en algunas revistas, en la biblioteca, aquí en la biblioteca, en los archivos de la biblioteca, pero publicaciones específicas que aborden este tipo de cosas son muy pocas en realidad. Entonces, esto llena un vacío, esta publicación va a llenar un vacío importante, y por eso de verdad quiero agradecer a la IEP, porque ellos han entendido que la importancia de este mensaje, y que la biblioteca además haya apoyado en una coedición necesaria, además, para entender desde el punto de vista de la caricatura política cómo es que podemos entender la política desde otro punto de vista. Felicitaciones, Cristabel, de verdad. Omar Ceballos nos ha dicho que el caricaturista es como un francotirador. Un francotirador es alguien que en medio de una guerra tiene una sola bala y abate al enemigo de un solo golpe, de un disparo. En el caso de Cristabel no es una, sino son muchas las balas que en los últimos años ha lanzado en el mundo académico. Ella es historiadora, es licenciada además en Ciencia Política por la Universidad de París I, la Sorbona, es egresada de la maestría y del doctorado en el King's College de Londres en estudios latinoamericanos, y publicó en 2016, junto con el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Instituto de Estudios Peruanos, el libro La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Cristabel. Sí, bueno, gracias. Buenas noches a todos. He preparado algunos apuntes que voy a leer. Cuando empecé a investigar sobre los años 60 y 70 en el Perú, quería concentrarme en la propaganda creada durante los años del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Pero al revisar la producción visual creada durante los meses previos al golpe, descubrí en casi todos los periódicos de la época, La Prensa, La Tribuna, El Comercio, Expreso, un número importante de caricaturas satirizando a Fernando Belaúnde Terry. Al final terminé con cientos de caricaturas que mostraban al presidente perdiendo la página 11 del Acta Talara, contribuyendo al aumento de impuestos, a la devaluación del sol, a la subida de precios, culpable de los enfrentamientos con el Parlamento y culpable también de la crisis dentro de su Partido Acción Popular. Un verdadero cargamontón contra Belaúnde Terry, que terminó con la llegada de los tanques militares a Palacio de Gobierno. Además, pude encontrar en un semanario de la época titulado La Olla una caricatura en la que aparece una semana antes del golpe Juan Velasco Alvarado en su traje militar mirando a Belaúnde Terry pelearse con otros políticos y preguntarse, ¿entro o no entro? Ningún medio de prensa escrito había sugerido el nombre de Velasco Alvarado como posible perpetrador de un golpe de Estado, y una caricatura que a simple vista parece como informal y con un fin lúdico, transmite en ese momento una información política sumamente importante. Esto fue para mí revelador del poder que tiene la caricatura. Esta capacidad de comunicar ciertas ideas que difícilmente pueden ponerse a través de palabras explica por qué los medios de prensa más importantes del país han contado siempre con un espacio dedicado al humor político y muchas veces con un dibujante que pueda transmitir a través de la visualidad la opinión editorial. Decidí entonces ampliar mi investigación sobre este género a la época de Velasco Alvarado, pero me di con la sorpresa de que, salvo algunas caricaturas publicadas en las semanas posteriores al golpe, el género empezó a desaparecer en algunos periódicos, mientras que en otros la temática cambió drásticamente. En El Comercio, por ejemplo, en donde Guillermo Osorio tenía su columna titulada La caricatura de hoy, los temas de política nacional dejaron de tratarse a partir de 1969, para dar paso a asuntos de política internacional. Mientras que en el diario aprista La Tribuna, la caricatura simplemente dejó de publicarse, a pesar de haber aparecido casi cotidianamente en los años del gobierno de Belaúnde. Es recién en 1978, 10 años después del golpe,
que vuelven a aparecer caricaturas contra un presidente de la República. Esta vez no estaban en los grandes periódicos como en la época de Belaúnde Terry, sino en una revista llamada Monos y Monadas, que fue la única que logró esquivar la censura de ese momento. La revista adquirió tal importancia en esa época que el mismo Morales Bermúdez, en una conferencia de prensa en Buenos Aires, mostró la revista a los periodistas como una muestra de que existía libertad de prensa en el Perú, lo que denota cómo desde las altas esferas del Estado la revista era observada de cerca. Las caricaturas siguen en este periodo un proceso similar al de la época de Belaúnde Terry, un continuo cargamontón esta vez contra Morales Bermúdez, que pasa a ser representado como un futbolista que patea la Constitución, como un lobo disfrazado de Caperucita Roja o como un mafioso al estilo de Al Capone. Es por estas caricaturas que se atacan a ambos presidentes de forma continua y persistente hasta que dejan el sillón presidencial, que el libro se titula La caída visual de Fernando Belaúnde Terry y Francisco Morales Bermúdez. Agradezco a la Biblioteca Nacional y al Instituto de Estudios Peruanos y a sus directores María Emma Manarelli y Ricardo Cuenca por haber contribuido a la publicación de este libro. En el segundo piso de este edificio, en la hemeroteca, he pasado horas recolectando estas caricaturas y me da gusto ver que termino en el mismo lugar presentando el libro. Agradezco también a los que dentro de estas instituciones me han ayudado en los aspectos logísticos y edición del libro. A Ana María Maldonado, a Gracia Angulo, que con paciencia ha editado el libro, a Ludwig Huber, a Raúl Asensio y a Odín del Pozo. A los caricaturistas y periodistas que aceptaron que los entrevistara y cuyas entrevistas he incluido en el libro. Y finalmente a Claudia Rosas y Omar Ceballos, quienes amablemente han aceptado acompañarme esta noche. Muchas gracias. Gracias, Cristabel, gracias a Omar, gracias a Claudia, gracias a todos ustedes, gracias al equipo de la Biblioteca Nacional que nos ha acogido hoy acá. Les invitamos a seguir conversando ahora y, como dice siempre mi equipo de ventas, tienen los libros ahí a disposición a un precio especial por el día de la presentación. Muchas gracias.